Estamos entre semana observando este libro tan especial, tan particular en la Biblia, que es el libro de Eclesiastés. Es un libro que escribe un hombre muy sabio, el rey Salomón, hijo del rey David. El rey David es el de las mañanitas, ¿te acuerdas? No, no es cierto. Este gran rey de Israel tiene un hijo llamado Salomón. Este hombre Salomón es un tipo demasiado sabio. Él, cuando comenzó su gobierno sobre Israel, Dios se le apareció y le dijo: ¿qué es lo que tú quieres que te conceda? Le dijo: pídeme lo que quieras que te dé, te lo doy. Y Salomón pidió sabiduría para poder dirigir a ese pueblo tan grande, y Dios no solamente le dio sabiduría, sino le dio muchísimas riquezas, muchísimos bienes, muchísima abundancia. Y con toda su sabiduría, él encuentra después, al final de sus días, con que no existe nada debajo del cielo que pueda llenar el corazón de los hombres. No hay ninguna experiencia temporal, ninguna experiencia en el aquí y en el ahora que pueda satisfacer completamente el alma de los hombres. Solamente la presencia de Dios. Y él está frustrado porque hace una investigación sobre todas las experiencias que los hombres pueden vivir debajo del cielo. Y él, en su pesar, dice: aborrecí por tanto la vida, porque todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre pudiera expresar. Todo es aflicción de espíritu, todo es vanidad, todo es vapor. Es como querer retener el viento. Intenta tomar el viento en tus manos, no vas a poder tenerlo, es realmente efímero. Y estas son un poco las conclusiones que él tiene, pero ya estamos en el capítulo 10 y ha estado avanzando en el libro, hablando de muchas cosas que él observó en su investigación y con su sabiduría debajo del cielo, en el aquí y en el ahora, en la sabiduría temporal, en la sabiduría de este mundo. Y en el capítulo 10, si tú estás ahí ya conmigo en Eclesiastés, en el capítulo 10, muy probablemente tu Biblia tenga un título ahí arriba, que no es parte del texto inspirado, pero las Biblias pues tienen ese título. ¿Cuál es el título que dice? Excelencia de la sabiduría, pero creo que por lo que vamos a estudiar, más bien podríamos titular este capítulo La chafez de la necedad. Lo contrario, lo feo de la necedad. No tanto la excelencia de la sabiduría, sino lo terrible de la necedad. Lo terrible de la necedad. Y yo quisiera comenzar a observar este texto verso a verso, capítulo por capítulo, bueno, no capítulo por capítulo, porque solo es el 10, pero quiero verlo verso a verso, frase por frase. Pero antes vamos a orar. Ponemos este tiempo en manos de Dios. Señor, ayúdanos, queremos estar muy atentos a lo que tú quieres hablar. Este capítulo es parte de tu palabra y toda tu palabra es inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, corregir, para instruirnos y hacernos entender tu voluntad para nuestras vidas. Aquí hay sabiduría, Señor. Queremos meditar en lo que tu palabra dice, lo que Salomón encontró en su experiencia debajo del sol, pero también cotejarlo con lo que tu palabra dice, también en el Nuevo Testamento, Señor. Gracias por este texto, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mira las conclusiones a las que Salomón llega al final de su vida, después de investigar diligentemente debajo del cielo sobre muchos temas. Mira las conclusiones sobre la necedad a las que él llega. Dice el verso 1: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. La imagen es muy sencilla, es muy clara. Una pequeña mosca puede hacer que toda una fragancia, un perfume muy caro se eche a perder. Eso es, creo yo, justamente lo que pasa con lo que llamamos pecados pequeñitos. Pecados pequeñitos. Por pequeñitos que sean, estos pecados pueden terminar arruinando algo de mucho precio, nuestra relación con Dios. Nuestra adoración, que es como este frasco de perfume quebrado a los pies del Señor. Ese perfume precioso de nuestra adoración puede ser completamente arruinado cuando tú y yo permitimos pequeños pecados en nuestra vida. Y quizá esos pequeños pecados pueden no ser solo acciones, sino pensamientos que estamos abrazando, pensamientos pecaminosos, quizá muy pequeñitos, que tú y yo estamos consintiendo en nuestra vida cristiana. ¿Sabes? Las cosas pequeñas son importantes. Los hombres pequeños, las cosas pequeñitas no las podemos pasar por alto. Tenemos que poner atención.
escuché o leí esto de, no sé si quizá lo has escuchado, por falta de un clavo se perdió una herradura, por falta de una herradura se perdió un caballo, por falta de un caballo se perdió una batalla, y por causa de una batalla se perdió un reino, ¿no? Y, o sea, dices, un reino entero perdido por el clavo de una herradura, por algo muy insignificante. Quizá eso suena exagerado o improbable, pero si somos sinceros, los detalles en nuestra vida pueden desencadenar situaciones muy grandes. Las consecuencias pueden llegar a ser devastadoras cuando no cuidamos las pequeñas cosas. Lo podemos pensar de la misma manera en la tentación del Señor Jesús. ¿Recuerdas en Lucas 4 cuando Jesús es tentado por Satanás en el desierto? Y su tentación involucraba solo un pedazo de pan, ¿no? O sea, come este pedazo de pan y estas piedras que se conviertan en pan. Un cachito de pan. Sin embargo, por falta de abstenerse de un trozo de pan, se pudo haber perdido un ayuno. Y al haber perdido un ayuno, se pudo haber perdido la oración. Y por falta de oración, se pudo haber perdido la visión. Y por falta de visión, se pudo haber perdido la misión. Y por no cumplir esa misión, no se hubiera hecho un sacrificio. Y por no hacer ese sacrificio, la humanidad entera se hubiera perdido. ¿Estás de acuerdo? Un pequeño pedazo de pan pudo haber llevado a la perdición de la humanidad entera. Entonces, cosas pequeñas. Lo único que intento ilustrar con esto es cómo necesitamos agradar a Dios. No solamente considerarlo en las cosas grandes de nuestra vida, sino aún en los pequeños detalles. Todo nuestro cristianismo, de hecho, se basa en pequeñas decisiones que vamos tomando día tras día. Y si tú permites que una pequeña mosca se meta en el frasco del perfume, todo se puede echar a perder. La palabra nos habla cómo es que un poco de levadura, ¿recuerdas? Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado puede destruir toda nuestra vida. Ahora, en el verso 2 va a aparecer esta palabra necio. El corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Y esta idea de necio o necedad aparece 9 veces en este capítulo. Por eso te decía, es el tema de este capítulo, la necedad, lo feo de la necedad, lo terrible de la necedad. Y la verdad es que tú y yo vamos a observar sobre el necio y podríamos pensar, bueno, esto del necio es para los que no vinieron al estudio esta noche, porque los que estamos aquí somos muy sabios, somos muy entendidos. Bueno, yo pensaba un poco esto mientras estudiaba, pero conforme fui avanzando en el texto me di cuenta que no estoy contado tanto con los sabios, sino con los necios, porque hay muchos aspectos en este pasaje con los que me identifico y que son cosas con las que Dios me confrontó, y es mi oración que esta noche también eso pueda suceder en tu propia vida, que puedas observar cómo tienes algo de necio aunque no lo creas, y que podamos corregirlo también y traerlo a Dios. Mira el verso 2, lo que dice: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda, ¿no? La mano derecha es, en ese tiempo era considerada como la mano de honor. De hecho, el día de hoy, pues la gente te saluda extendiendo la mano derecha. Si alguien te extiende la mano izquierda, pues es un poco extraño, ¿no? Como que es incómodo. Bueno, la derecha es este lugar de honor. La gente en eminencia se sienta a la derecha. ¿Recuerdas? La Biblia nos muestra que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y el decir que el necio tiene no su corazón en la mano derecha, en honor, en prudencia, sino en la mano izquierda, es como una forma de decir que hace las cosas al revés, ¿no? Si Dios le muestra es por la derecha, el necio dice a la izquierda. Y su corazón está empecinado en llevarle la contra a Dios. Es en contra de la palabra de Dios. Lo más necio que una persona puede hacer es llevarle la contra al Señor. Cuando Dios en su palabra establece una verdad y dice una cosa, el necio lo que hace es decir, no, vamos a hacerlo al revés. Si Dios te dice entrégalo, tú dices me lo quedo. Si Dios dice siéntate, tú dices me paro. Si Dios dice párate, tú dices pues me quedo sentado, ¿no? Y el punto es ese, llevarle la contra a lo que Dios está mostrándonos que necesitamos hacer. Y eso es realmente atentar contra nuestra propia vida, porque nunca van a ser buenas las consecuencias de llevarle la contra al Señor. Nunca van a ser buenas las consecuencias de ir por el lado contrario a la voluntad de Dios. En el verso 3 sigue hablando de la necedad.
y cómo es que la vida del necio es absurda. Dice, aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Esto de el camino, ¿no? Dice, mientras va el necio por el ¿qué? Dice por el camino, es una forma poética de referirse a la vida cotidiana. Mientras el necio va viviendo su vida, vive de una forma tonta. La palabra necio también se traduce como tonto, como absurdo, como menso. Y no le sigo para no ofender, pero o sea, vive como tonto. Le falta cordura, le falta entendimiento, le falta sabiduría. Y no solamente vive tomando decisiones tontas, sino le va anunciando al mundo entero que es una persona necia, ¿no? Lo anuncia por todos lados, desde cómo publica quizá en su Facebook, ¿no? Y lo publica y todo el mundo se entera porque se queja de todo y del clima y del gobierno y de la ciudad, de la gente, de la suegra, del jefe, de todo el mundo. Y es necio, no confía en la soberanía de Dios. Una persona sabia es una persona que tiene ¿qué cosa? Tiene temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, considerar que Dios está en control de todo. Pero si una persona no confía en el Señor y empieza a quejarse de todo, realmente muestra qué cosa, que es un necio. Y no solamente hablo de publicar en Facebook, la forma en la que tratas a las demás personas, cómo se conduce con la gente de su oficina, con la gente en su casa, con la gente de su escuela, la forma en la que maneja. Y de repente ves a gente manejando y anunciando que son necios, ¿no? Atentando incluso contra su propia seguridad, la de su familia y la de la gente alrededor. Necedad. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que tú y yo vamos anunciando por la vida con nuestras actitudes? Con nuestra forma de vivir. Que somos gente con temor de Dios, que tenemos confianza en su soberanía, en sus planes, en que Él sabe lo que hace. O más bien vamos anunciando a todo el mundo con nuestra actitud que realmente no tenemos temor de Dios, que somos necios. Y todo el mundo se da cuenta que eres un necio menos tú, como el mal aliento, ¿cierto? Todos se dan cuenta que lo tienes, menos tú. Así es la necedad también. En el verso 4 Salomón sigue avanzando, hablando del necio y dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque, ¿qué cosa dice? La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Otra característica muy evidente de una persona necia, de una persona sin temor de Dios, es una persona que no tiene autocontrol, que no tiene dominio de sus pasiones. En Proverbios 16:32, te lo voy a leer, no tienes que ir para allá, dice que es mejor aquel que tarda en airarse que el fuerte. Y es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y a veces es difícil tener gobierno de nosotros mismos. De repente nuestras autoridades o nuestro jefe nos provoca y nosotros somos rápidos para responder. Y olvídate solamente de nuestras autoridades. Cuando cualquier persona viene y te ofende o se exalta o te empuja o te dice, ¿cómo reaccionamos generalmente? ¿Con dominio propio o con demonio propio más bien? ¿No? Es muy de nosotros. Somos irritables, respondemos rápidamente, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? Tú primero, yo nunca, ¿no? Así como, oye, pero, no, tú, a ver, bájate, ¿no? Y queremos arreglarlas, pero ¿el Espíritu Santo nos lleva a esto? El Espíritu Santo tiene como parte de su fruto benignidad, que tiene que ver con no pagar mal por mal. Benignidad es no pagar mal por mal. La Biblia habla también de que el espíritu que tenemos no es de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, no demonio propio, como decíamos, dominio propio. Y quizá lo que nos hace falta muchas veces es eso, someternos al dominio del Espíritu Santo, al control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este verso 4 tiene algo interesante, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, lo traduce diciendo, si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores, ¿no? Entonces, ¿el consejo cuál es? El consejo es, ¿te gritaron, te ofendieron, te acusaron injustamente? Dalai. Relájate, bro. Dios está en control de todo lo que pase, aún de las falsas acusaciones.
hay muchos textos hermosos que tienen consejos para este tipo de momentos, que todo el tiempo vamos a vivir, porque estamos rodeados de gente dura, de gente hostil, de gente sin temor de Dios, de gente injusta. Y tú y yo tenemos que aprender a reaccionar distinto. ¿Qué dice la Biblia respecto a este tipo de situaciones? Bueno, por ejemplo, Proverbios 16:23 dice que el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Dice el verso 24 de Proverbios 16, panal de miel, verso 24, 1, 2 y eso. Panal, no pañal, eso es otra cosa. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. O sea, cuida tus palabras. Cuando vas a responder, cuida lo que vas a decir. No digas lo primero que te venga a la mente. Detente y piensa las cosas. En el 25:15 de Proverbios dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Con larga paciencia se aplaca el príncipe. O sea, cuando alguien en eminencia o cuando alguien en autoridad te ataca, ¿sabes qué? Larga paciencia. A veces necesitamos practicar eso. Igual, ¿recuerdas Proverbios 15:1? La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, algo que necesitamos tener en mente. Me gusta la NBI cuando dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva le echa leña al fuego, ¿no? La blanda respuesta, la respuesta amable calma el enojo. Y trata de experimentar esto. Trata de aplicar esto y vas a darte cuenta cómo la palabra de Dios tiene razón. Y cómo el enojo se puede aplacar cuando tú das una buena respuesta. En el verso 5, regresando a Eclesiastés, continúa Salomón hablando de el insensato y dice, hay un mal que he visto debajo del sol, ¿no? Ahí está esta idea de que él observó la vida bajo el cielo, debajo del sol, y dice, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Te voy a leer la NBI para entenderlo un poquito mejor, esta sección. Dice así, hay un mal que he visto en esta vida, semejante al error que cometen los gobernantes. Al necio se le dan muchos puestos elevados, pero a los capaces se les dan los puestos más bajos. He visto esclavos montar a caballo y príncipes andar a pie como esclavos. ¿Y cuántos dicen amén? Quizá en tu trabajo te ha tocado ver cosas así. Alrededor de esto que dice Salomón hay dos opciones. La primera es que tú seas víctima, ¿no? O sea, estás trabajando, te has capacitado, eres una persona que puede hacer el trabajo, tienes la experiencia, tienes los años, pero de repente llegan los amigos del hijo de la empresa, ¿no? El hijo del dueño de la empresa con sus amigos y te hacen a un lado y te bajan de puesto y ponen a alguien más. Es horrible cuando eso pasa. Puede ser que te toque ser víctima, pero también puede ser que te toque a ti ser el necio que hace esas cosas, que sacrificas a gente fiel por poner a alguien que te cae bien. Dice un verso sin esfuerzo. Sacrificas a gente fiel por poner a alguien que te cae bien. Y metes a tus cuates incompetentes en asuntos donde no dan el ancho. En la música sucede muchas veces que de repente hay ciertas bandas, hay ciertos trabajos que requieren ciertos músicos capacitados, pero de repente pues se meten a los amigos de la banda de garage que tenía la amiga de la esposa del cantante, ¿no? O algo así. Dices, no puede ser, esto no puede estar pasando y suena terrible, ¿no? Y todo se viene abajo. Me llegó a pasar algunas veces cuando estaba dedicándome a la música. Es terrible. Pero simplemente lo que dice la palabra es que esto es una señal de necedad. Ten cuidado, que no seas un necio y por querer meter a tus cuates en un lugar donde no deben estar, de repente arruines un proyecto, arruines un trabajo, la necedad. En los versos 8 al 10 vamos a ver unos peligros de la autoconfianza del necio. Dice en Eclesiastés 10, versos 8 al 10, el que hiciere hoyo caerá en él. Y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. Quien parte leña en ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir.
Voy a leer otra versión para que lo puedas entender a qué se refiere. Cuando cavas un pozo puedes caerte en él. Cuando derrumbas una pared vieja puede morderte una serpiente. Cuando trabajas en una cantera, las piedras pueden caerte encima y aplastarte. Cuando cortas leña, se corre peligro en cada golpe del hacha. Si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. ¿No? ¿Se imaginas? No corta el hacha, pues afila el cuchillo, bro. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es el punto en estos versos? Es muy sencillo. Cuando usas las manos, usa también la cabeza. Usa tu sentido común. O sea, el necio no usa el sentido común y hace cosas imprudentes y toma decisiones absurdas. La mejor herramienta que tienes está entre tus dos oídos, materia gris, el cerebro, bro. Utilízalo. Sé sensato en las decisiones que tomas. Es importante. La sabiduría también es necesaria para las cosas prácticas, completamente prácticas. Si tú no tienes sabiduría para las cosas más básicas de la vida, o sea, para desempeñar tu trabajo en un ámbito meramente técnico, pídela a Dios. ¿O qué? ¿Solamente Dios te va a dar sabiduría para algunas cosas y para las cosas pequeñas no? ¿No creemos que Dios puede capacitarnos aún para cambiar un foco? Parecería absurdo y parecería tonto, pero te prometo, necesitas a Dios cada segundo de tu vida en las cosas más básicas. Eso es lo que creo que necesitamos extraer de este texto. Y por supuesto, en un sentido espiritual, pues ¿cuánto más? Muchas veces las cosas nos salen mal porque confiamos mucho en nosotros, porque tenemos una exagerada autoconfianza. Y a veces sabemos lo que la palabra de Dios dice sobre cosas muy básicas de la vida cristiana, pero decimos, mira, sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero creo que lo puedo hacer de esta otra forma y no creo que Dios se enoje. Entonces lo haces de una forma distinta a como Dios dijo, y no hay persona más imprudente que aquel que sabe la voluntad de Dios, pero decide hacer su propia voluntad. El necio hace las cosas como él le parece, sin considerar la advertencia, el consejo de su Señor, y luego por eso le pasa lo que le pasa. Ten cuidado en tu caminar con el Señor. No sea que por creer que ya te las sabes todas, resulte que caes en el hoyo, o te muerde la serpiente, o te caen encima las piedras, o te das con el hacha trabajando. Verso 11 sigue diciendo, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. O sea, creo que ahí habla de un encantador necio que no pudo encantar a la serpiente porque antes de encantarla lo mordió. Otro que quizá tenía exceso de confianza. No te confíes demasiado. Toma precauciones, sé cuidadoso, sé sabio en cada decisión que tomas en tu vida, sea en un ámbito práctico y técnico y meramente superficial, y mucho más en las cosas espirituales. En el versículo 11 va a mostrar otro aspecto de la necedad que tiene que ver con cuando el necio habla y habla y habla y habla, y en las muchas palabras nunca falta pecado, dice también la palabra de Dios. En el verso 12 leemos así: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, pero los labios del necio causan su propia ruina. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos metido en graves problemas y terminado súper mal por hablar de más? Por decir algo que no debíamos decir, por comentar algo que no debíamos haber comentado. Y es que cuando tú dices algo, es difícil retractarte. O sea, en realidad, si tú dijiste algo, ya no puedes desdecirlo. Es decir, así como cuando tocas el timbre no puedes destocarlo, tampoco cuando dices algo puedes desdecirlo. ¿Y cuántos problemas hay por este pequeño miembro que tenemos en nuestra boca? En Santiago 3, ¿recuerdas estos versos que nos advierten sobre el peligro de la lengua, el peligro de nuestras palabras? Dice en Santiago 3, versos 2 en adelante: todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es un varón perfecto y es capaz de refrenar todo el cuerpo. Nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y así dirigimos todo el cuerpo. También las naves, aunque son grandes, los barcos, son llevados de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. No habla de Timón y Pumba. Dice, un pequeño timón por donde el que quiere las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego.
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, dice, llena de veneno mortal. El necio no puede dominar su lengua, sino que su lengua lo domina a él. La pregunta del día de hoy es, ¿tienes control sobre tus palabras? ¿O eres muy pronto para decir lo primero que te viene a la mente y para hablar lo que sientes y empiezas a hablar de los demás y a chismear sobre los demás? Eso es un sinónimo, o más bien, una demostración, una prueba de que eres necio. Verso 13 continúa hablando de las palabras del necio. El principio de las palabras de su boca, checa esto, el principio de las palabras de su boca es necedad. Y el fin de su charla, nocivo desvarío. O sea, sale de Guatemala para ir a Guatepeor, ¿no? O sea, empieza hablando mal y termina hablando puras sandeces. Otra versión dice, sus primeras palabras son necedades y las últimas son terribles sandeces. Es lo que dice, no recuerdo cuál versión, pero la puse aquí en mis notas. Pero no le faltan las palabras, dice. O sea, habla puras sandeces, pero eso sí, no le faltan las palabras. Siempre tiene algo que decir. ¿Has conocido a alguien que siempre tiene algo que añadir? Siempre tiene algo que decir, siempre tiene algo que comentar. Bueno, yo no sé si eso está más cerca de un sabio o de un necio. Supongo que de un necio. Y dice nocivo desvarío. Nocivo desvarío. La plática con esa persona es nociva para la salud, ¿no? O sea, la palabra nocivo habla de infortunio, de fastidio, depravación, y se traduce en algunas versiones hebreas como sarna. El necio habla de depravaciones, es fastidioso en su conversación, es muy duro con la gente, contagia de sarna. Si escucháramos una grabación de las últimas conversaciones que has tenido con tu comadre, las últimas conversaciones que has tenido con tus cuates, ¿se escucharían palabras llenas de gracia, como las que el sabio habla? ¿O más bien palabras de dureza, de hostilidad, palabras nocivas que contaminan y que llenan de sarna? Te lo dejo de tarea, ¿no? Quizá puedes preguntarle a tu esposa, a tus hijos, cuando hablas, ¿se escucha gracia o se escucha más bien hostilidad y juicio y dureza contra las personas? Personalmente, yo soy sabio. No, no es cierto. Me he encontrado que soy mucho más parecido al necio en este aspecto. Y Dios me confronta muchísimo mientras leo estos pasajes a ser cuidadoso con mis palabras. El verso 14 continúa diciendo, el necio multiplica palabras, y habla, y habla, y habla, y habla, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, ¿y quién le hará saber lo que después de él será? Lo voy a leer en otra versión. Hubiéramos leído el pasaje en otra versión, ¿verdad? Completo, pero bueno. El necio se la pasa hablando del futuro como si lo tuviera seguro. Y es necio porque no se da cuenta que no puede controlarlo, ¿no? Y así es el necio. Te cuenta, no, tengo un chorro de proyectos y voy a hacer esto. Y ahorita que estás haciendo nada, ¿no? Nada, pero tengo muchos proyectos, tengo muchos anhelos. Y habla de las cosas que le esperan y de los planes que hay a futuro. Y es un necio que no sabe, dice Lucas 12:20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto y tus planes y tus sueños, ¿de quién serán? ¿Cuántos de nosotros no hablamos del futuro como si fuera algo que pudiéramos manipular y controlar, cuando la verdad es que no es así? El libro de Santiago también confronta a los que neciamente se jactan del futuro. Y dice en el verso 13 del capítulo 4, Santiago 4:13, Santiago 4:13, vamos ahora los que dicen, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso es sabiduría, considerar que Dios realmente tiene la última palabra sobre nuestros planes futuros.
Dice el verso 16, pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Qué importante sujetar siempre nuestra agenda a los cambios de plan celestiales. Qué importante es que aunque tengamos proyectos, metas, y voy a ir, y voy a hacer, y voy a estar tanto tiempo, saber que Dios puede cambiar la agenda y puede hacer lo que Él quiera al final del día. Dice en Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Las personas demasiado confiadas en el futuro y no en Dios son personas que muestran necedad. Somos muy necios cuando nos jactamos del día de mañana. Basta cada día su propio mal. En el verso 15, Salomón continúa diciendo, el trabajo de los necios los fatiga, no saben por dónde ir a la ciudad. Otra versión lo dice así, los necios se agotan tanto con un poco de trabajo que ni siquiera saben cómo regresar a su casa. ¿A cuántos nos ha pasado eso? ¿No? Ahí está el necio hablando de mis planes a futuro y yo voy a hacer y voy a ir, pero no sabe ni cómo regresarse a su casa, no sabe ni cuál es el camión que lo deja, ¿no? Verso 16, ay de ti, tierra o pueblo, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Ay de ti, semilla, cuando tu pastor es un jovencito. No, no es cierto. Y tus príncipes banquetean de mañana, dice el verso 17. Por otra parte, el contraste, bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Y aquí hay este contraste entre un líder que es necio, que en vez de trabajar se va de fiesta y satisface sus pasiones y sus deseos, y otro líder que es una persona que trabaja a la hora de trabajar y es responsable y es dedicado. El necio está en lugares que no debe estar, haciendo cosas que no debe hacer en el momento de hacer lo que tiene que hacer. Aquel que es dedicado, que es responsable, hace lo que se supone debería estar haciendo. Entonces, es muy sencilla la pregunta, ¿cuál de los dos nos parecemos más? ¿En qué dedicas el tiempo que se supone deberías estar produciendo? Que deberías estar trabajando, que deberías estar estudiando. Eso puede decirnos mucho. Si eres un necio, si eres un sabio, te pueden mostrar realmente qué tipo de persona eres. En el verso 18, mira las consecuencias de aquellos que más bien son flojos. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. O sea, cuando hay flojera, cuando hay pereza, realmente en otro sentido, nuestra casa espiritual se viene abajo cuando tú y yo no ponemos diligencia en lo que requiere diligencia. Hablando, por supuesto, en un sentido literal, una persona que no trabaja, pues no come. Es una persona que no tiene dónde vivir o que su casa está cayéndose a pedazos porque no tiene con qué reparar su habitación. Pero en un sentido espiritual, quizá tú te das cuenta de que el techo se te está cayendo encima, de que hay goteras en tu casa espiritual. ¿Sabes qué dice la palabra? Levántate del sueño, deja a un lado la flojera. En Efesios 5:14, despiértate tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. Mira con diligencia cómo caminar, no como un necio, sino como sabio. Aprovecha bien el tiempo. No seas insensato, sino entendido de la voluntad de Dios. En aquello que requiere diligencia, sé diligente. Y lo más importante en tu vida es tu relación con Dios. Si tú no estás poniendo diligencia en tu relación con Dios, vas a tener serios problemas. Se te va a venir encima el mundo, bro. Se te va a caer el numerito, como dirían por ahí. En el verso 19, mira lo que el necio piensa. ¿Cuál es el lema del necio? Verso 19, por el placer se hace el banquete. El vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Es una forma sarcástica de Salomón decir, bueno, esta es la forma en la que un necio piensa, ¿no? Hagamos fiesta por hacer fiesta, tomemos vino, que en el vino está la alegría, y persigamos el dinero, porque eso es lo que sirve para todo. Si tú estás tratando de resolver tus problemas buscando tener más dinero, eres más parecido a un necio que a un sabio. El dinero no es lo que va a resolver tus problemas. El dinero es simplemente dinero, bro.
Y gente tiene mucho dinero y está en el mismo lugar crítico, en el mismo lugar de devastación y de dolor que una persona que no tiene dinero. El dinero es simplemente dinero. Mejor busca ocuparte en lo que requiere diligencia. Pero qué interesante, por el placer se hace el banquete, pues, vámonos de fiesta. Después dice, el vino alegra a los vivos. Sinceramente, el usar alcohol es algo necio. La Biblia nos invita a no embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución. Pero ¿sabes qué? Creo también, de repente cuando tú y yo aprobamos el alcohol un poco solamente en nuestras vidas, eso hace una declaración en nuestra familia. Nuestros hijos, al vernos tomar este tipo de decisiones, pueden ser influenciados a más adelante decir, pues mi papá lo hace y dice que una no es ninguna, pero él no va a tener este autocontrol quizá, y cuando menos cuenta te des, quizá tu adolescente esté metido en un serio problema de alcoholismo. Debemos de ser muy prudentes y considerar si estamos tomando la mejor decisión en cuanto al alcohol. No hay sabiduría en usar de alcohol. Debemos ser muy cuidadosos. Y dice en el verso 19, el dinero sirve para todo. ¿Cuántos dicen amén? Y los que dicen amén demuestran algo. Necedad. Una persona que conoce al Señor se da cuenta que la única solución para su vida no está en el dinero, sino en Jesucristo. En rendir nuestra voluntad, en rendir nuestra vida al control de Jesucristo. Eso sirve para todo. La gracia sirve para todo. El dinero no puede comprar tu salvación, ¿estás de acuerdo? Entonces no sirve para todo. El dinero no puede darte vida eterna. El dinero no puede satisfacer tu necesidad de amor. No puede ganar el amor de tus hijos ni el amor de tu esposa. Solamente Jesucristo puede darte lo que nada más puede darte y producir en tu vida lo que nada más puede producir en tu vida. El capítulo termina diciendo, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Me hace recordar este dicho famoso, ¿no? Me lo dijo un pajarito. Parece que es bíblico, porque aquí lo pone Salomón de esta manera. Un necio habla mal de la gente pensando que nadie se va a enterar. Y yo lo digo aquí, se lo digo solo a una persona, estamos en una habitación, no hay nadie escuchando, pero nunca sabes hasta dónde puede ir a dar la información que tú le das a una persona. No le cuentes ni a tu esposa, no es cierto. Habla todo con tu esposa, pero no para hablar mal de las personas, porque dice no hables mal. Ten mucho cuidado con cómo estás hablando de la gente. Asegúrate de hablar más con la gente que de la gente. Si hay algo que está mal en una persona, ¿por qué no vas mejor y hablas con la persona sobre lo que está mal en vez de hablar de él? Habla con él. Es un principio de sabiduría. Si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada. Nunca sabes quién se puede enterar de lo que digas. No está bien hablar mal de las personas. Un necio es una persona que chismea y habla y critica y juzga y señala. Un sabio aprende a guardar silencio porque aún, dice también en el libro de Proverbios, no sé si ya lo mencioné, aún el necio pasa como un sabio cuando guarda silencio. Cuando se calla la bocota, cuando cierra sus labios. Entonces tenemos mucho que aprender acerca de la necedad. Antes de terminar, antes de orar, debo decir, si te identificaste con alguna de estas características del necio, o más bien, ya que te identificaste con varias de estas características del necio, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos reconocer nuestra necedad. Necesitamos reconocer nuestro pecado de necedad y pedirle perdón al Señor, confesarlo, atender a su palabra. ¿Cómo vamos a ser transformados de necios a sabios? Por el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el Salmo 19 dice, cuando hace referencia a la palabra, ¿recuerdas los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios? Salmo 119, Salmo 19, no es 119, Salmo 19, perdónenme. Es que ambos salmos hablan de la palabra de Dios.
bueno, sí, tienen su énfasis en la palabra de Dios. Están en la palabra de Dios y hablan solo de la palabra de Dios. Pero ubicas esto de la ley de Jehová es perfecta, verso 7. El testimonio de Jehová, verso 7, verso 8, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, verso 9, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Todos esos son términos para hablar de una misma cosa, la palabra de Dios. Es muy interesante porque uno de esos términos en el verso 9, ¿cuál es? Para referirse a la Biblia. ¿Cómo se referencia el verso 9 a la Biblia? El temor de Jehová. ¿Qué es lo que nos va a dar sabiduría? El temor de Jehová. ¿Y cuál es el temor de Jehová? La palabra de Dios. ¿Qué necesitamos para dejar de ser necios? Vivir la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, tener una relación con la palabra de Dios, ser purificados, ser transformados por la palabra de Dios. No vamos a poder encontrar sabiduría fuera de la palabra de Dios. Así es que necesitamos empezar a tomar decisiones. Quizás has descuidado tu tiempo devocional, quizás has descuidado tu lectura bíblica, quizás has descuidado estos tiempos en la palabra de Dios y empiezas a chismear y empiezas a hablar mal y empiezas a todo lo que hoy estuvimos viendo, a permitir cosas pequeñas en tu vida. Retomemos juntos nuestro compromiso con tener la palabra de Dios como nuestro más importante, lo más importante de nuestra vida, nuestro estandarte principal, que levantemos la palabra, que creamos la palabra, que estudiemos la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a transformar. Quiero terminar leyendo Efesios 5. Si me acompañas a Efesios 5, esto es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos aconseja para no ser necios. Versos 1 en adelante dice así: sean imitadores de Dios como hijos amados y caminen en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, el dinero lo arregla todo, eso no se nombra entre ustedes, como conviene a santos, ni palabras, ¿recuerdas todo lo que hablamos de las palabras? Bueno, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, esto habla de dobles sentidos. Cosas que no convienen, sino con acciones de gracias. Si vas a decir algo, en vez de quejarte, agradece. Verso 5, porque ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Que nadie te engañe con palabras vanas, con necedades, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En otro tiempo eran tinieblas, pero ahora, verso 8, son luz en el Señor. Caminen como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, repréndanlas, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. Por lo cual, verso 14, dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Fíjate con diligencia cómo caminas, no como ¿qué? Necio, sino como sabio. ¿Cómo es esto? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean, ¿qué dice? Insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Sean llenos del Espíritu y hablen entre ustedes, ¿cómo? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando, ¿cuándo? Siempre gracias. ¿Por qué? Por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo de estudio bíblico, de meditar en estas cosas y vernos frente al espejo como gente necia, como gente que una vez más necesita ser llena de tu Espíritu, Señor, porque nosotros no podemos vivir una vida que te glorifica en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, separados del Espíritu Santo. Y rogamos, Señor, que tú hagas tu obra el día de hoy en nosotros, Señor, que nos llenes con la capacidad que solo tú puedes dar para poder vivir una vida que te glorifica y te honra, Señor. Gracias por este tiempo, fortalécenos y ayúdanos, Señor, a vivir vidas entregadas y rendidas completamente a ti. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie y terminemos adorando juntos al Señor.